Bueno, ¿qué tal? Espero que todos estén bien, todas están bien. Bueno, comenzamos, o mejor dicho, seguimos en esta unidad que aborda las estrategias para pensar intervenciones psicopedagógicas en situaciones donde el contenido involucrado sean las prácticas del lenguaje. Por un lado, lo primero a decir es fundamental que un psicopedagogo tenga un profundo manejo de carácter epistémico del contenido al que estamos por tratar o con el que vamos a intervenir. Yo esto lo considero una obviedad, pero me encuentro a veces con supervisiones de psicopedagogas, me encuentro a lo mejor a veces equipos de trabajo interdisciplinario que me invitan a compartir alguna mesa de trabajo y veo que pareciera que el contenido es algo que está en un segundo plano. Y me parece que es un grave error. El psicopedagogo no puede intervenir en prácticas del lenguaje si no conoce este objeto de conocimiento en un sentido que yo recién decía, epistemológico. O sea, en un sentido en el que podamos dar cuenta de cómo se construye ese conocimiento. Entonces, en ese caso, por ejemplo, son útiles muchas de las investigaciones que hace décadas nosotros tenemos, que dan cuenta de cómo se construye ese conocimiento. Ahí tenemos que tener la cautela de no confundir esas investigaciones, por ejemplo, las más importantes son de Emilia Ferreiro, no confundir esas investigaciones que dan cuenta de cómo se construye el conocimiento, no confundirlas con metodología, no confundirlas con diagnósticos. A veces pareciera que este chico es presilábico y empezamos a diagnosticar con momentos que Emilia Ferreiro plantea, son momentos en la construcción del conocimiento. Entonces, no existe un chico presilábico, existen producciones que son presilábicas y que yo condiciono, acompaño, eh, determino otro entorno para que ese mismo chico, desde el lugar de escritor, produzca, me voy a encontrar con producciones silábicas o silábicas alfabéticas quizás. Entonces, eso deja en evidencia, primero, que no podemos diagnosticar con algo que no está pensado para el diagnóstico, sino con algo que está pensado para reflexionar sobre la construcción del conocimiento. Entonces, estas hipótesis que plantean muchas investigaciones de carácter psicogenéticas, de carácter constructivista, dan cuenta de los procesos en la construcción del conocimiento, pero nunca dan hincapié o hacen hincapié o dan referencias de diagnosticar a un chico de esa manera. Es absurdo. Insisto, las producciones pueden ser presilábicas, porque ese mismo sujeto, en otro contexto, con, con una intención, con un propósito que lo vincule a él intrínsecamente a producir un texto, porque tenga que escribir y que el escribir haga posible que, por ejemplo, se organice un campeonato de bolitas, que es lo que él más quiere, esa producción, yo les aseguro, nada va a tener que ver con la producción que le pide la maestra en una actividad mediada por una fotocopia, sin destinatario, sin finalidad y sin propósito. Esa primera aclaración. Después otra cosa también que suele ocurrir es que, no sé,
No sé si ustedes se van a sorprender tanto como yo, pero yo les hablo de situaciones concretas, ¿sí? Con trabajos de equipos de orientación escolar en el ámbito de la escuela, donde suponen, ¿sí?, que para intervenir con un chico, para llevar a cabo estrategias psicopedagógicas, no hace falta tener en cuenta el objeto de conocimiento, porque como yo ya sé leer y escribir, esto es suficiente. Es lo más absurdo, una de las cosas más absurdas que he escuchado, ¿sí? Entonces, el psicopedagogo, porque lea y escriba, y tendríamos que revisar cuáles son, ¿sí?, sus condiciones de escritor y lector, ¿sí? Porque yo siempre lo digo en primera persona, cuando algunos años atrás tuve que empezar a producir algunos escritos por primera vez para lo que sería el ámbito de la investigación científica en la cátedra, en el marco de la universidad, me di cuenta que mis competencias de escritor necesitaban todavía un gran desarrollo, tenían mucho camino por delante. Entonces nos encontramos con muchas personas que creen que saben leer y escribir y en realidad tienen algunas competencias, algunas habilidades, a veces muy básicas porque tan solo tienen que ver con la posibilidad de codificar y decodificar. Y como digo, lo planteo en primera persona, ¿sí? Lo digo, a mí me pasó, docente universitario, ante la necesidad de escribir un texto de carácter científico, donde yo debía comunicar un conocimiento al que se había accedido, y me encontré con ciertas limitaciones y tuve que buscar formas de mejorar mis competencias escritoras. Así que esto como primer punto, ¿sí? Como primer cuestión. Si vamos a intervenir con niños, si vamos a intervenir en instituciones o vamos a proponer un proyecto donde el contenido se centra en las prácticas del lenguaje, lo primero es poder dar cuenta de ese objeto de conocimiento. Dar cuenta de que justamente son prácticas del lenguaje. Esas son prácticas de carácter social, cultural. Entonces yo, casi de un modo, a ver, ¿cómo decirlo?, más cotidiano, yo tengo como una prueba, ¿no?, de poder evaluar si una estrategia, ya sea didáctica o psicopedagógica, está enmarcada dentro de las prácticas del lenguaje. Mi pregunta es muy simple. Cuando la maestra o cuando una psicopedagoga le propone al niño o a un grupo de niños hacer algo en torno a la lectura o a la escritura, yo me pregunto, ¿esto socialmente se hace? ¿Esto culturalmente es una práctica habitual? Si la respuesta es sí, muy bien. Quiere decir que se está encaminando a una intervención didáctica o psicopedagógica correcta sobre este objeto de conocimiento. Les voy a dar un ejemplo. Que muchas veces uno dice, mirá qué bien, cómo se interesa, cómo prepara el ambiente lector, ¿no?, que de esto tenemos mucho para hablar. Les voy a dejar un material muy interesante al respecto. Entonces me encuentro en un aula donde todo tiene un cartelito con su nombre. Puerta, la puerta tiene un cartel que dice puerta. Armario, el armario tiene un cartelito que dice armario. Pizarrón tiene un cartelito que dice pizarrón. Cuelga una lámpara, la lámpara tiene un cartelito que dice lámpara. ¿Sí? Obviamente yo le pregunto a la docente por qué pone estos carteles y ella me dice que es una referencia para los alumnos. Entonces, si tienen que escribir una palabra que empiece con lámpara, parecido a lámpara, ellos pueden recurrir ahí. El argumento está muy bien, parecería correcto, pero no pasa la prueba que yo les dije. Ustedes andan por la vida
Ustedes andan por su casa poniéndole carteles a los objetos. Ustedes ponen en su casa cama, heladera, cocina, ventana. Esto no se hace. Por tanto, ahí hay una práctica que está atravesada por esta necesidad institucional que busca, por medio de una transposición didáctica, crear la forma de enseñar algo. Pero tenemos que tener cuidado que esa transposición no termine transformando el objeto que pretendo enseñar en otra cosa, en una cosa que no es real. Entonces, ahí tenemos una de estas pruebas. Esta situación o esta estrategia no es una estrategia que respete la esencia de las prácticas del lenguaje. Y esto se debe enseñar desde el primer momento. Tampoco acepto, tampoco me parece bien esto de que, bueno, pero es para que vayan descubriendo las letras y después viene la parte de esto de ponerse en el lugar de escritor. Eso no es así. Es al contrario. Los niños, las niñas, primero tienen que entender, descubrir la implicancia del escribir, la necesidad de tener primero ante todo un propósito para escribir, dice Delia Lerner, y después empezar un proceso que lleva a la escritura. Porque la escritura es todo un proceso que comienza con ese propósito y luego empieza a estar en mi cabeza en términos de pensar qué voy a decir, cómo lo voy a decir. Fíjense que el proceso de escritura comienza mucho antes. Esta es una frase también que me gustaría que todos y todas se lo graben en la cabeza. El proceso de escritura comienza mucho antes de tener el lápiz en la mano. Un sujeto empieza a escribir antes de tener el lápiz en la mano. Recuerden esta idea, porque esto los va a llevar a pensar de que para escribir tengo que tener un propósito, una necesidad, tengo que empezar a hipotetizar qué voy a decir, cómo lo voy a decir, qué tipo de estructura, inclusive, ya dando un paso un poco más complejo, qué tipo de estructura textual voy a utilizar. Voy a enviar un mensaje, voy a mandar una carta, voy a hacer una pequeña esquela, como decía mi mamá, y se la voy a dejar por ahí en algún lugar pegadito. Allí empieza la escritura. Entonces, todo esto empieza a establecer, a la hora de pensar la intervención psicopedagógica, una mirada sobre el objeto de conocimiento. Entonces, cuando la estrategia psicopedagógica o la demanda en torno a las prácticas del lenguaje se establecen, hay algo muy importante que el psicopedagogo debe comenzar a mirar para llevar a cabo, que era lo primero, la redefinición de la demanda. Entonces voy a empezar a ver, cuando me dicen que hay una demanda sobre prácticas del lenguaje o a veces lectoescritura, bueno, a ver, ¿qué objeto de conocimiento es el que están teniendo en mente cuando me piden a mí una intervención? ¿Me están pidiendo una intervención porque los chicos no conocen las vocales? Es ahí donde hay un primer punto para pensar la estrategia psicopedagógica. Porque en todo caso la estrategia psicopedagógica tendrá que ver con buscar y hacer posible que el verdadero contenido esté presente allí. Y en todo caso después veremos con este verdadero contenido, con el contenido legítimo, con las prácticas del lenguaje, veremos si hay dificultades o no por parte de los chicos. Entonces ahí tenemos cuestiones para pensar desde lo didáctico, porque si estamos hablando de un objeto, ¿quién y cómo presenta ese objeto?
quién y cómo evalúa ese objeto de conocimiento, para luego llegar también a la dimensión que tendrá que ver con el abordaje, la relación sujeto que aprende, objeto de conocimiento. Entonces ahí tenemos otro nivel desde donde pensar la redefinición y desde donde intervenir. ¿Sí? Entonces, primer nivel, el objeto de conocimiento. ¿Estamos hablando de práctica del lenguaje? ¿O quizás la intervención psicopedagógica debe ser lograr que realmente sea ese nexo entre el alumno y el docente un objeto de conocimiento legítimo? Si esto es así, o si esto es parte, pero también podemos pensar que hay algo más, avanzaremos a pensar la relación entre el sujeto de aprendizaje y el objeto de conocimiento. Porque en el primer momento estamos hablando de un objeto de conocimiento que un docente lo propone, lo presenta, lo evalúa. Entonces estamos entre docente y objeto de conocimiento. Ahora pasamos a sujeto que aprende, conocimiento. Y por supuesto también vamos a tener que pensar en esta triada la relación docente-alumno. Pero en este segundo nivel, entre el sujeto que aprende y el objeto de conocimiento, vamos a pensar estratégicamente las intervenciones psicopedagógicas. Entonces, ¿dónde está lo estratégico? Lo estratégico, decíamos, en las clases pasadas, cuando teníamos como tarea abordar la unidad número 1, tenía que ver con un contexto, tenía que ver con ciertas condiciones, con un escenario, hablábamos de lo lúdico, ¿sí? Pero en este caso, cuando comenzamos a trabajar sobre un objeto de conocimiento específico, las estrategias psicopedagógicas para abordar las dificultades de aprendizaje sobre un contenido específico, sí, podría serlo lúdico, ¿por qué no? Pero vamos a tener como primera opción otro condicionamiento, que es la significatividad de ese contenido. ¿Y qué es la significatividad? La significatividad tiene que ver con la posibilidad de que este sujeto que aprende le pueda otorgar significado al contenido por aprender. Entonces la significatividad social, la significatividad psicológica, la significatividad va a darle al sujeto ese escenario para poder realmente aprender y sentirse relacionado con ese objeto de conocimiento y entenderlo. Entonces decíamos significatividad social, psicológica, lógica. La significatividad lógica tiene que ver con lo intrínseco del contenido. La significatividad psicológica tiene que ver con los procesos cognitivos y mentales de cada sujeto. La significatividad social tiene que ver justamente, más que en cualquier otro contenido, con la posibilidad de que el contenido a mí me vincule socialmente. Y las prácticas del lenguaje es por excelencia hacen esto. Entonces, es ahí donde vamos a empezar a pensar la estrategia que organice una secuencia de intervenciones psicopedagógicas. Entonces, si yo tengo que pensar la intervención con un niño, un grupo de niños, un grupo de jóvenes, en prácticas del lenguaje, esa búsqueda, ese contexto, esa cuestión estratégica para que mis intervenciones lleguen
a lograr la intención que pretendo en términos psicopedagógicos, va a estar dada por la presencia y el logro de esos componentes de significatividad que yo tengo que proponer y promover a través de mi propuesta. La clase pasada yo les hablaba de lo que son los proyectos de intervención psicopedagógicos. Yo les hablaba de intervenciones grupales. Esos proyectos, esas intervenciones grupales, esos trabajos en torno a un producto que era el eje, ¿se acuerdan? Que yo les daba varios ejemplos. Esa sería la modalidad que la cátedra les va a proponer a ustedes de cómo pensar una secuencia de intervenciones psicopedagógicas estratégicamente pensadas. Porque aquí estamos para eso. La materia es estrategias para el abordaje de las dificultades de aprendizaje. Entonces, a esta altura ya nadie está pensando que estrategias son listas de receta. Estrategias son construcciones que nosotros tenemos que elaborar para cada caso, situación o demanda. Bien, yo ahora lo que les estoy planteando es que las estrategias, al tener como eje contenido, como son las prácticas del lenguaje, las estrategias las vamos a construir a partir de un proyecto que me posibilite, o mejor dicho, me corrijo, que posibilite a los sujetos de nuestra intervención, a los niños y a los jóvenes, otorgarle significado, significatividad a ese contenido. Entonces, escribir va a ser sentido y significado por ellos, porque el escribir va a ser necesario y fundamental, va a ser el camino que les permita llegar al campeonato de bolitas, a la reparación del vidrio, a la organización de un festejo. Entonces, ahí está la intervención psicopedagógica. Ahí está lo estratégico en términos de poder pensar un contenido y la necesidad psicopedagógica de poder abordarlos. ¿Bien? Entonces, lo lúdico no era lo único, lo lúdico no es todo en el campo psicopedagógico. Cuando estamos ante un contenido específico, aparece una nueva prioridad. Primero lo que les decía en los primeros minutos de este video. A ver, guarda con lo obvio, que lo obvio y evidente no esté faltando. Si lo obvio y lo evidente está, la concepción, el objeto de conocimiento es el que debe ser, bien. Entonces, avancemos en poder pensar nuestras intervenciones en un contexto de plena significatividad para esos niños, jóvenes, adultos mayores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una propuesta que la vamos a llamar PIP, Proyecto de Intervención Psicopedagógico. Este proyecto van a implicar dos proyectos que se van a ir entrelazando. El proyecto del psicopedagogo, de la psicopedagoga, que busca una intención estrictamente ligada a ese contenido, al aprendizaje de ese contenido, y otro proyecto que va en torno a generar un festival, generar una muestra de arte, cambiar un vidrio, como yo decía, y es ahí donde podemos pensar la psicopedagogía de modo estratégico. Espero que, bueno, en este afán de tratar de transmitirle muchas cosas y que no termine siendo un video tedioso, a veces uno se trata de acelerar y decir mucho en poco tiempo, entonces quizás por ahí omito algunas cosas. Me encantaría que en la publicación de este video me dejen muchas preguntas, me dejen muchas referencias, me pidan, me exijan
ideas, ejemplos, para que podamos extender este video, ¿sí? Porque este video hubiera sido una clase presencial en el aula, donde seguramente hubiéramos estado 2 horas, 2 horas y media conversando, ustedes me hubieran interrumpido, me hubieran preguntado, me hubieran planteado, pero si ocurre tal cosa, pero cuando yo estuve en una escuela sucedió esto, y ahí es donde se enriquece la clase, ¿no? Entonces eso es algo que no puedo dejar de sentir, que bueno, uno intenta dar lo mejor, pero faltan ustedes para que esto realmente sea una buena clase. Trato de darle lo mejor y me quedo a la espera de que ustedes me puedan llenar de comentarios esta publicación, de preguntas. Hoy mismo, viernes, voy a tratar de contestar las primeras que vayan llegando. Si me quedan algunas, seguiré el sábado. El sábado también sigan sumando preguntas y comentarios. Así hacemos de este breve video una clase, a ver, medianamente decente, con la aparición de ustedes, con la intervención de ustedes, con las preguntas y las demandas de ustedes. Últimamente me estoy resistiendo un poco al tema del vivo porque se corta la transmisión, no se escucha bien. Entonces, bueno, estoy viendo de que nos manejemos con esta modalidad. ¿Sí? Bien, eh, a continuación se van a encontrar también con lo que va a ser la clase del día de hoy, la actividad central.